Bueno, cuando son las 8:26 de la mañana, vamos con el profesor Víctor Villanueva. Bueno, el señor presidente de la República, en su semanal, estableció que una de sus prioridades para este nuevo mandato es la eliminación, la erradicación total de la pobreza vulnerable en la República Dominicana. Cuando uno ve eso, uno tiene un doble sentido de interpretación, porque uno lo que quisiera es abrogarse a ese mandato, a esa disposición, a esa decisión, o digamos a ese anhelo, y sumar fuerzas y orientarse hacia esa dinámica, porque es un compromiso de todos. Nadie quiere tener un país con la desigualdad social que tiene la República Dominicana, ni mucho menos con lo que nos grafica a diario la pobreza extrema, la pobreza, la vulnerabilidad con la que viven muchos de nuestros dominicanos en cada una de nuestras latitudes, de todo nuestro terruño. Pero aquí el tema de la pobreza, uno puede analizarlo desde el punto de vista político partidario, como usted quiera, pero al final y al cabo tiene un componente eminentemente técnico. Esto no es resultante de un vocacional. La reducción de la pobreza es la resultante de un conjunto de políticas públicas que van alineadas y enfocadas precisamente sobre eso, pero sobre la realidad de un crecimiento económico sostenido. Mientras la economía no tenga crecimiento económico sostenido, hablar de reducción de la pobreza es una quimera. Y a lo largo del primer mandato del presidente Abinader hemos tenido de todo menos crecimiento económico. Todo lo que se ha tenido ha sido realmente, cuando usted evalúa los indicadores, insisto sobre eso mucho, pero que la gente no lee, cuando usted evalúa los indicadores del Banco Central, de las dinámicas económicas que aportan al Producto Interno Bruto, todas están en negativa desde hace semestres. Pero negativo, o sea, construcción menos 11%, menos 9%, zona franca, minería, todo está en negativo. Aquí no hay, si es por sectores, aquí hay recesión económica. Y no la tenemos declarada oficialmente por el comportamiento de lo que tiene el propio turismo, que también ahí admite algunas interpretaciones, porque para salvar las cifras han sumado el concepto que establece la Organización Mundial del Turismo desde que se inventó la dinámica del turismo, que establece diferencia entre lo que es un turista y un visitante, pero vamos a dejarlo ahí, que ese no es el foco de mi análisis, sino que cuando uno escucha esta disposición, este deseo, este anhelo del señor presidente de eliminar la pobreza, no reducirla, no amortiguarla, no trabajarla, que ya es noble tener una agenda enfocada a eso, sino eliminarla. Y cuando uno ve eso, uno dice, bueno, en ninguno de tus años de gobierno usted pudo revertir los efectos negativos del crecimiento de la pobreza. De hecho, cuando vieron cómo iban los indicadores de pobreza extrema en esta administración, el mejor sentido que tuvieron fue de ampliar las bases de los programas de asistencia social del gobierno. Porque si estamos reduciendo la pobreza, como aconteció en los gobiernos anteriores, que Hipólito Mejía la dejó en el 2003, era de un 50%. En el 2004, el PLD, desde que llegó, atendió la dinámica, profundizó en los programas de asistencia social condicionada, como el programa Solidaridad, y desde ahí entonces se empezó la reducción de un 50 a un 42%, lo que se evaluaba como pobreza extrema en la República Dominicana. Al grado que en el 2020 él recibe un nivel de pobreza
por debajo de un 23%. Pero cuando vieron que eso se estaba disparando a razón de la pandemia y a razón de la inestabilidad del crecimiento económico del país, el gobierno lo que hizo, como lo hizo con el sector de seguridad, con los indicadores de violencia y criminalidad en el país, tomó la fórmula con la que se calcula la pobreza en el país y la degradó y la derivó en otros indicadores para que no fuera tan alarmante el porcentaje del indicador de pobreza que se tiene en la República Dominicana. Y como esa fue la dinámica, de hecho hay pocas estadísticas oficiales, estuve investigando sobre cuál es el mapa situacional real actual vigente de la pobreza, pero el gobierno la oficializa actualmente en un 18% de esa población que ellos mismos establecen como vulnerable en términos de pobreza y en nuestro país. Pero cuando usted ve el accionar del gobierno en materia de políticas públicas, si la primera condición es que haya crecimiento económico y eso tiene asterisco, usted no puede establecerse una meta de eliminación absoluta de la pobreza. Porque lo primero que tenemos que tener es crecimiento económico. Y lo primero que se proyecta a razón del siguiente mandato es una crisis de recaudación. Por lo tanto, habrá una incapacidad del gobierno para disponer de recursos para fomentar políticas públicas. El siguiente elemento es que el programa social de este gobierno lo que han hecho es que han dado ayudas sociales sin condicionalidades. Ellos se han sustentado en el mapa del CIUBEN, que es un mapa que se elaboró, el mapa de pobreza y vulnerabilidad, que se elaboró con organismos internacionales, pero ni el mapa ni la concepción de las ayudas condicionadas han seguido como práctica del gobierno. Y por lo tanto, esa entrega sin condicionalidad de los programas sociales no es verdad que tiene un impacto permanente, porque no es que a usted le llegue ninguna brisita, ningún cariñito, ninguna dádiva en un momento coyuntural un día del año. Es que usted como sea corresponsable en la condicionalidad de que si tiene hijos que estén escolarizados, que esos hijos estén vacunados, que usted tenga un mejor entorno, que el gobierno mismo también por otra articulación transversal, hasta si usted vive en una casa en condiciones deplorables, usted pueda tener una vivienda cualitativamente superable. Entonces, cuando usted ve esas dinámicas que inciden en lo que es superar la pobreza y lo compara con lo que ha sido, por lo menos hasta ahora, veremos el próximo mandato de esta administración, eso es una verdadera quimera de plantearse una eliminación absoluta, porque cuando reviso las estadísticas internacionales, realmente ni los países desarrollados la han eliminado. O sea que sería un caso inédito para la humanidad que aquí en 4 años se logre erradicar eso. Pero para que no se quede como una opinión particular mía, yo fui a ChatGPT. Kelvin, ponme la fotico ahí para ver qué dice ChatGPT. Cuando yo le pregunto a ChatGPT, ¿puede la República Dominicana eliminar la pobreza en 4 años de gobierno? Dice ChatGPT, la inteligencia artificial, eliminar la pobreza de la República Dominicana en un periodo de 4 años de gobierno es extremadamente ambicioso y, en la práctica, improbable. La pobreza es un problema fundamental, arraigado, que deriva de una variable de cosas. Y vamos a ver qué dice ChatGPT, ya lo tengo aquí. A ver qué dice ChatGPT, cómo se puede combatir la pobreza. La pobreza se combate con programas de transferencia directas condicionadas. Dice ChatGPT aquí, no lo estoy diciendo yo, condicionada, ¿verdad? No al libre albedrío, como se le ocurra, a pesar de los asesores.
Mejora de la educación. Ustedes han visto cómo está la educación en esta administración. No tengo que ahondar sobre eso. Fomento del empleo. Todos sabemos cómo ha crecido la informalidad en los últimos años en la República Dominicana. Acceso a los servicios de salud. No hay que hablar de cómo están los hospitales, los medicamentos, las enfermedades de altos costos. O sea, olvide, o sea, no hablemos más de salud. Desarrollo de infraestructura. Yo que utilizo mucho el término porque eso tiene una incidencia directa en el índice de desarrollo humano. Entonces, si no invertimos, imagínense ustedes, en los últimos 22 años, 4.5% del PIB en inversión en infraestructura al desarrollo era el histórico de nuestros pasados gobiernos. Pero la OCDE y otros organismos de desarrollo internacionales establecen que hay que invertir por lo menos un 6% anual en infraestructura para que un país en una constante en décadas logre desarrollarse. Pero en esta administración el promedio de los 4 años es 1.3% del Producto Interno Bruto. Por eso la gente pregunta, ¿y para qué han cogido cuarto prestado? Porque no, o sea, en infraestructura no se ha ido. No hay caramuza de que una silla voladora, una cosa. No. Es un tema de infraestructura pública, correcta. Aquí yo quiero saber, el que me traiga una foto de una escuela inaugurada, yo le doy un premio. Vamos a ver. Política de inclusión social, reforma agraria y desarrollo rural. Imagínese usted, tasa cero y frontera cerrada. E importaciones sustituyendo la producción nacional. Esa ha sido la lógica de esta administración. Transparencia y buen gobierno, ya hemos ido viendo con los medios panorama cómo ha sido la transparencia en esta administración, para no hablar de los postulados, de los edictos de doña Milagros Ortiz Bosch. Entonces, cuando usted ve qué es lo que se establece, lo que se requiere para superar la pobreza, está claro que estamos muy lejos y distantes de lograr que esa sea una meta común, aunque debe ser un compromiso de toda la sociedad alineado sobre ese objetivo.